Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan todos los lunes. Les invito que busquen en sus Biblias o que pongan atención lo que dice el Salmo 122, el versículo 3 y 4, aunque voy a darle lectura desde el verso 1 hasta el 4. Dice de la siguiente manera: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron desde tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. El Salmo 122 lleva el título Cántico Gradual de David. El Salmo 122 es uno de los 4 cánticos graduales que se le conocen específicamente al rey David. Lo escribió tanto para lo que era Jerusalén en su día, como para lo que sería bajo su hijo y sus sucesores. Seguramente el salmista David nunca peregrinó desde una gran distancia a una de las fiestas principales, pero seguramente él escribió el salmo con la voz de alguien que lo hizo y que había llegado a la ciudad santa. Hace 8 días empezamos a estudiar el Salmo 122, lo titulamos El deseo de ir a la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David imaginaban al individuo reuniéndose con el resto de los hermanos para ir a la casa de Jehová. El ir a la casa de Dios lo hacía muy feliz, muy contento a David, aunque sabía que ningún edificio podía contener a Dios en toda su gloria y grandeza. En la casa de Jehová podía concentrar sus pensamientos, oraciones, adorar y recibir la palabra de Dios en la comunidad del pueblo de Dios de una manera especial, y David se alegraba por eso. De la misma manera, mis queridos hermanos, el ir a la casa de Dios es que vamos a orar, vamos a adorar y vamos a recibir la palabra de Dios. Y eso nos debe dar el gozo, alegría de ir a buscar el rostro de nuestro Dios, de ir a adorar a la casa de Dios. Entonces, para David era importante que el pueblo de Dios acudiera a la casa de Dios para adorar. Y nosotros, como su pueblo, debemos ir a adorar a Dios. Debemos ir a adorar a Dios con el resto del pueblo de Dios. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Es maravilloso el gozo que tenían los peregrinos porque habían llegado a Jerusalén con una alegría y gozo sentían para adorar a su Dios. De la misma manera, cuando venimos a adorar a nuestro Dios, debemos sentir ese gozo, esa alegría, porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que estudiamos hace 8 días. Hoy estudiaremos una ciudad próspera y unificada. Dice el verso 3, Jerusalén que se ha edificado. El salmista David había conquistado la ciudad de Jerusalén, tomándola de los jebuseos que tenía como fortaleza cananea.
Él edificó la ciudad en su propio tiempo. Y el rey David se gozaba al declarar: Jerusalén que se ha edificado. Jerusalén era antes Jebús, un lugar donde los jebuseos cometieron sus abominaciones y donde estuvieron todas las miserias de los que se apresuraron en pos de otro Dios. Pero ahora, el templo hoy el templo estaba dedicada al servicio de Dios en una ciudad, dice la Biblia, unida entre sí, como una ciudad que está bien unida entre sí. La ciudad de Jerusalén de David no era muy grande, pero no era una colección desordenada de tiendas y chozas. Fue construida, edificada de una manera ordenada, bien unida entre sí. Era una ciudad real, era una ciudad que existió, que sucedió en la historia humana. Pero lo que nos llama la atención aquí, una ciudad próspera, pero también una ciudad unificada. De la misma manera, la iglesia de hoy en día debe tener un solo credo y con un testimonio. Y la iglesia siempre debe estar unido a Cristo. La iglesia necesita unión, no división. Es lo que necesita la iglesia. Entonces, la Biblia dice aquí en el Salmo 122, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová. Una de las razones por las que David conquistó Jerusalén y las que estableció como la capital de la vida política y religiosa de Israel fue porque no pertenecía previamente a una tribu específica, pues estaba bajo la ocupación cananea. Como no pertenecía a ninguna tribu, pertenecía a todas las tribus, y las tribus de Jehová podían reunirse como una sola en Jerusalén, en la casa del Señor. ¿Y para qué? Para alabar el nombre del Señor. El propósito principal de las fiestas de Israel era que el pueblo de Dios se reuniera y le alabara. Ese era el propósito. De la misma manera también nosotros venimos al templo, al edificio, para adorar a Dios. Pero los que están en ese lugar adorando a Dios, que es el pueblo de Dios, debe estar unido. La unidad de la ciudad de Jerusalén reflejaba la unidad de las tribus en estas ocasiones especiales. Las tribus israelitas se reunían con el propósito de alabar el nombre del Señor. Podemos decir que era un acto de lealtad, ya que el Señor les había ordenado que se presentaran ante Él. Entonces, el pueblo de Dios debe estar unido para alabar a su Dios. Donde no hay unidad, pues no hay bendición, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Hasta pronto.